festivals. Hola, buenas y bienvenidos al canal de AEPSIS. Hoy está con nosotros Álvaro y nos hablará sobre el coaching, un tema muy importante y muy poderoso usado en el ámbito empresarial. Álvaro es un destacado psicólogo especializado en coaching, bienestar emocional y psicología deportiva. Cuenta con una amplia experiencia en terapia individual, de pareja y familiar, además de ofrecer asesoramiento en el ámbito empresarial. Su enfoque personalizado busca mejorar el rendimiento personal y profesional de sus clientes, ayudándoles a desarrollar habilidades sociales, manejar el estrés y resolver conflictos de manera efectiva. Bienvenido, Álvaro, y gracias por acceder a hacer esta entrevista. Cuéntanos un poco, ¿qué hace un coaching ejecutivo? Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, la verdad. Estoy encantado de estar aquí y vamos a ver si podemos responder las preguntas un poco de manera así medianamente básica, pero que se comprenda todo bien, ¿vale? Y nada, pues para empezar, a ver, el coaching ejecutivo siempre me gusta mucho empezar diciendo que al final es gestión de equipos, ¿no? Más que trabajar en dinámicas con los empleados, que bueno, también se puede hacer perfectamente cuando haces a lo mejor coaching outdoor o coaching indoor. Cuando haces gestión de equipos, sobre todo se tratan de trabajar algunas competencias como es el rendimiento, el liderazgo, la comunicación, la adaptabilidad, el desarrollo de los demás. Estas cosas son competencias, como hablaremos más tarde, ¿no? Y también hablaremos de cómo trabajar individualmente algunas de estas. Pero bueno, básicamente se centra en formar a ejecutivos, formar a líderes de equipos para que a través de estas competencias podamos aumentar el rendimiento, podamos aumentar la productividad, podamos incluso acortar los costes del producto o el servicio que está ofreciendo la empresa en cuestión. Entonces, nada, un poco a través de esto es cómo se trabaja o cómo trabaja un coaching ejecutivo. Perfecto, entonces, ¿cómo crees, como un resumen, cómo impactaría el coaching ejecutivo al éxito de la empresa? Pues básicamente lo que hace es optimizar los procesos humanos que tienen dentro. Es decir, si tú, por ejemplo, estás ofreciendo, como he dicho, un servicio, un producto, cuando un coaching ejecutivo te hace counseling empresarial, lo que hace básicamente es optimizar los procesos por los cuales esa empresa ofrece ese servicio o producto. Entonces, básicamente aumenta la calidad interna y externa de lo que se conoce como la empresa o el servicio que da. Claro, entonces, por lo que me comentas, la comunicación con el trabajador es esencial, ¿no? ¿Cómo se alinean los objetivos de la organización con el trabajador? ¿O cómo lo enfocáis desde esa perspectiva? Pues básicamente lo que hacemos, que esto también lo hablaremos un poco más tarde, pero básicamente lo que hacemos es intentar definir bien lo que es el objetivo de la empresa o los valores de la empresa y también intentar conocer al trabajador para saber cuáles son sus objetivos o sus planes de desarrollo. E intentar así casarlos un poco bien y hacer que al estar alineados, pues consigamos que tanto el trabajador como el directivo consigan más lo que quiere cada uno, que al final así haces que el trabajador esté un poco más motivado y pues consiga desarrollarse a sí mismo a través de un objetivo externo como le puede proponer pues su empresa en cuestión. Perfecto. Y sé que una de tus expertise es la comunicación. Cuéntanos Mm. qué tipos de comunicación hay, cuáles son los más importantes o qué tenemos que tener en cuenta dentro de la empresa sobre la comunicación. Pues básicamente dentro de la comunicación es importante tener cuidado porque al final muchos líderes, que esto también ahora lo hablaremos también, es que todo el rato me estoy repitiendo, pero es que al final hace mucha gracia porque hay tantos temas de estos que están correlacionados que es muy difícil trabajarlos si no se trabajan el resto, ¿no? Como el tipo de autoridad que tiene cada líder. Pero bueno, al final también hay muchos errores que pueden cometer los líderes porque al final cuando ascienden dentro de una empresa a lo mejor no tienen habilidades básicas de comunicación o de desarrollo de los demás. Entonces, sobre todo tratamos de encontrar un estilo de comunicación asertivo, es decir, que un líder pueda comunicar a sus empleados de una manera seria, con autoridad, pero a la vez empática y cada uno en su lugar, con respeto, ¿no? Y sobre todo eso, intentar que los líderes entiendan que se están comunicando con trabajadores, o sea, con trabajadores, perdona, con personas. No solo son trabajadores, sino también son personas, entonces tenemos que tener un estilo de vida, o sea, un estilo de comunicación y un estilo de vida dentro de la empresa que sea equitativo, que sea empático, que sea asertivo y que tenga este tipo de cosas humanas que hacen que la comunicación en el día a día se vaya a hacer mucho más fluida y amable, para que haya un ambiente más positivo dentro del entorno laboral. Claro, has comentado que la comunicación es importante y también has dicho sobre el liderazgo. Cuéntanos un Hmm. poquito más sobre qué es un líder y qué tipos de autoridad hay o qué te sueles encontrar por ahí. Pues la verdad que esto es bastante curioso porque, bueno, hay un par de cosas. Dentro de lo que es el tipo de autoridad, hay tres tipos, ¿no? Así esenciales, que son el tipo carismático, el tipo tradicional y el tipo burocrático. Entonces, como te comentaba antes, hay veces que una empresa
la empieza pues una única persona, un equipo de personas que a lo mejor creen en ese proyecto, creen en esa idea, tienen claro lo que quieren lograr. Incluso muchísimas veces, pues como digo, son líderes carismáticos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando a lo mejor esa empresa tiene que ser heredada o tiene que jubilarse esa persona que ha creado esa idea, nos vemos entre el problema de que mucha gente está acostumbrada a que haya un tipo de autoridad, un tipo de carisma dentro de esa empresa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos a una persona con ese mismo tipo de carisma? Eso es muy complicado. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que le damos esa sucesión a una persona que es una de dos, o un líder, o sea, una autoridad tradicional, es decir, un hijo, por ejemplo, básicamente, que eso se llama pues autoridad tradicional, o a una persona que no forma parte de su familia, pero al final está decidida a dedo en base a X funciones o X criterios, que eso sería pues, una autoridad burocrática. Esas dos, pues, no terminan de solucionar y suplir esa necesidad, y es que haya una sucesión en la línea de mando, pero muchas veces no conseguimos que haya una autoridad o respetada o óptima para esa empresa. Entonces, lo que intentamos también hacer dentro del coaching ejecutivo básicamente es convertir esa autoridad burocrática o tradicional en otra vez una autoridad carismática. Básicamente eso es un poco los tipos de autoridad que hay y cómo funcionan dentro de la empresa. Entonces nosotros lo que buscamos, como te digo, es una autoridad carismática, una persona a la que realmente sigan porque se sienten invitados a seguir y se sienten que forman parte del proyecto de la empresa, que no es simplemente un puesto que se cumple y ya está. Claro, esto me ha surgido la pregunta. ¿Suelen haber algunos mitos o creencias erróneas que los ejecutivos suelen tener sobre cómo es mejor liderar o características que deberían tener que a lo mejor luego ves que son erróneas? Pues sí, a ver, muchas veces cualquier persona de nosotros hemos trabajado en empresas de lo que sea, ya sea de hostelería o de cualquier tipo de sector. El problema está en que muchas veces en la cadena de promociones o cuando un ejecutivo, cuando un empresario intenta promocionar a un trabajador, muchas veces suele estar en base a unos criterios que son los erróneos, porque muchas veces conseguimos que vemos una persona que es competente en su trabajo. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de hostelería. Tenemos un camarero, un pasavinos, un ayudante de cocina, lo que sea, que vemos que cumple perfectamente su función y es un gran trabajador y hace las cosas completamente correctas y es un modelo a seguir dentro de su función. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el empresario ve a esa persona y ve que es una persona de confianza, es una persona que es competente, que cumple su faena, que es seria, ¿no? Y decide promocionarlo. El problema está en que este tipo de error está en querer o en atribuir que esas competencias que él tiene se van a traducir en lo que son habilidades de liderazgo, en habilidades de gestión de equipo. Entonces, esto es lo que suele pasar mucho. Ese es el error, ¿no? Que suelo ver yo más, que es cuando a lo mejor se asciende a una persona que todavía no se le ha preparado para ser un gestor de equipos, que puede llegar a ser un gran gestor de equipos, pero a lo mejor lo que se valora como gestor de equipos no es lo mismo que se valora a lo mejor de camarero promedio. A lo mejor una persona que está a cargo de diferentes personas y aparte de un rango dentro de lo que es la hostelería, por ejemplo, no se necesitan las mismas habilidades. Entonces hay que tratar de adaptar a esas nuevas personas, a esos nuevos líderes, para que sean capaces de adaptarse, por ejemplo, en la comunicación, que es algo tan importante que muchísima gente no tiene, porque la comunicación es algo bastante complicado que cuesta aprender, pero que bueno, al final todo es ponerse, ¿no? Y saber cuáles son las pequeñas cosas que tenemos que trabajar para mejorarla. Claro, entonces sí que hay que hacer la persona tiene que aprender varias habilidades para Mm. conseguir ser un buen liderazgo y para mejorar el funcionamiento de la empresa. Cuéntame, ¿cuáles son los ejercicios o herramientas que soléis trabajar? Pues bueno, a ver, se pueden hacer diferentes cosas. Como te he dicho antes, hay unas actividades de coaching indoor o outdoor que no dejan de ser actividades, a veces, por ejemplo, entre ellas de team building, ¿no? O sea, de team building o a lo mejor actividades de formación breve o actividades de formación de trabajadores, actividades de formación de equipos, actividades para a lo mejor poder transmitir los valores o para conocerse mejor cuáles son las tareas de cada uno y las responsabilidades para que cada uno podamos entender cuáles son las responsabilidades del otro y cuáles no. Entonces, aparte de estas actividades, como te comento, también hay evaluaciones, hay procedimientos como por ejemplo la evaluación 360, a mí me gusta bastante. La verdad que desde que lo escuché en el máster, que la estudié, me pareció muy, muy, muy interesante este procedimiento, que básicamente son como unas fichas. No voy a comentar todo porque no creo que haga falta, pero básicamente a grandes rasgos son como unas fichas en las cuales, de manera voluntaria, se habla, obviamente, todos estos procedimientos siempre hay que comunicarlos. Nosotros no trabajamos de una manera como a escondidas o a hurtadillas
para evaluar cosas que el resto no sabe. Eso no es ético. Entonces, tú primero de todo, tienes que hablar con el equipo y que entiendan todos los trabajadores y los directivos que estamos trabajando, por qué lo estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando, para que esa persona realmente se forme parte también de ese proceso. Que no sea que parece que si no se está tratando como si fueran ratas de laboratorio. Y eso realmente en psicología hay que tener mucho cuidado porque realmente no funciona así. La gente no acepta esos procesos plenamente si no conoce y forma parte de él. Entonces, como te digo, después de esa información, la evaluación 360, por ejemplo, son unas fichas donde, por ejemplo, cogemos a un directivo que aceptes trabajar con esa evaluación y lo que hacemos es pasar una ficha, ¿no? Cada puesto tiene unas competencias, como te he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, si eres un líder de un equipo de 12 personas, a lo mejor hay unas habilidades, unas competencias que es importante que tú tengas, ¿vale? Metemos ahí, por ejemplo, comunicación, metemos liderazgo, metemos desarrollo de los demás, metemos amabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, ese tipo de competencias, ¿no? Imagínate que metemos 8 o 9, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Básicamente, pedimos al líder que se puntúe a sí mismo en esas puntuaciones. Cuánto das de comunicación, cuánto crees que das de liderazgo, cuánto crees que das de desarrollo de los demás. Y luego se le pasa esa misma ficha sobre este directivo a sus compañeros al mismo nivel, que se llaman pares, ¿vale? Después se le pasa esa misma ficha sobre el mismo directivo a los subordinados, a los empleados. Y después se hace una media, ¿no? De los pares y los empleados. Y por otro lado, de la opinión que has dado sobre ti mismo. Entonces, cuando termina esta evaluación, básicamente lo que vemos es las diferencias que hay entre cómo te percibes a ti mismo en cada una de estas habilidades y cómo te perciben los demás. Aquí hay dos cosas que están bastante interesantes ver. Uno, cuál es la diferencia entre cómo te percibes tú y cómo te perciben los demás, que suele ser muy interesante porque hay cosas donde a lo mejor has dado una puntuación bastante similar y eso está bien. Pero ¿qué pasa si a lo mejor das en comunicación o en desarrollo de los demás? Tú te crees que a lo mejor das muchísimo y los demás te das cuenta de que a lo mejor te ponen una puntuación muy baja. Ostras, ¿por qué está esta diferencia? ¿Por qué tú te evalúas de una manera tan superior y realmente luego la realidad podría ser diferente? O al revés, a lo mejor tú te evalúas poco en comunicación y te das cuenta de que al revés, tus empleados dicen, ostras, si realmente es una persona que sabe comunicar muy bien las cosas y me siento invitado a estar orientado hacia la faena, ¿no? Y luego la otra cosa que es interesante básicamente es en sí la puntuación que te dan. Si, por ejemplo, ves que en desarrollo de los demás das una puntuación baja, ostras, ¿por qué será? Porque a lo mejor tú te crees que en tu día a día eres una persona que motiva a sus trabajadores y busca competencias donde pueden desarrollarse y luego te das cuenta de que no es así, de que realmente nadie te percibe como una persona que desarrolle y eso es un factor más del liderazgo que es súper importante, porque si tú te sientes útil y en desarrollo dentro de tu trabajo es mucho más fácil que estés feliz en él o que quieras formar parte o implicarte más de las funciones diferentes que puedas hacer. Vale, y eso por un lado. A ver si me dejo algo más de este puntito de la evaluación. Pero bueno, sí, ahora sí eso también te comentaré cómo se trabajan, a partir de tener esta información, cómo la trabajamos. Pero sí, creo que con esto está ahí, la evaluación 360. Y luego la otra a lo mejor herramienta que es interesante, que me gusta mucho, es el ADPT, que es el análisis y descripción de los puestos de trabajo. Y dentro de eso también está los perfiles competenciales, ¿vale? El ADPT básicamente responde a las preguntas muy, muy, muy buenas, muy importantes para trabajar, que son qué aporta ese puesto de trabajo o esa persona en el puesto de trabajo, qué hace dentro de sus funciones, a cuáles son sus funciones, dónde y cuándo hace esas funciones, cómo hace esas funciones y con qué herramientas y qué impacto tiene dentro de la empresa ese trabajo. Esto es muy importante también porque muchas veces llegas a una empresa y te das cuenta de que para el mismo puesto de trabajo cada uno tiene una manera de ver esas funciones. A lo mejor ves que le preguntas, oye, pero este trabajador, ¿qué es exactamente lo que esperéis de él, de sus funciones? ¿Cuál es su puesto? Y te das cuenta de que diferentes líderes, incluso incluso compañeros, te dan una descripción diferente del mismo puesto de trabajo. Y dices, esto no puede ser, porque es que realmente si nadie sabe lo que tiene que hacer o estáis todos en desacuerdo, ¿cómo vamos a cumplir la faena de manera correcta si cada uno piensa que tiene que hacer algo diferente? Que esto pasa muchísimo. Entonces, parece una tontería, pero es que el ADPT es que es muy importante, porque realmente si no, en base a qué trabajas, en base a qué mejoras, en base a qué objetivos cumples, ¿no?
Entonces, básicamente, respondiendo a estas preguntas, se intenta ver cuál es la formación necesaria para ese puesto. Fíjate cómo esto me parece interesante porque tú te metes, por ejemplo, en LinkedIn o te metes en InfoJobs y fíjate cómo para el puesto de trabajo te pone diferentes apartados y sobre todo te suele poner la experiencia necesaria y las competencias necesarias o habilidades necesarias. Eso es una cosa que hace unos años no pasaba. Tú te metías en un puesto de trabajo y te ponía qué ofrecía, qué daba y poco más. Y muchas veces no te dicen ni qué te dan, ni sueldo ni nada. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ahora mismo, por ejemplo, como te digo, muchas empresas están empezando a meter como lo que te estoy diciendo, los perfiles competenciales. ¿Qué habilidades son necesarias para ese trabajo? Más que la formación, más que la experiencia incluso. Entonces, nada, básicamente eso, la formación para saber si están formados suficiente o si tienen que dar una formación adicional, porque si no tienen las herramientas necesarias no va a poder cumplir la empresa tiene que ser la primera interesada en saber qué formación necesitan los trabajadores. Esto se ve últimamente más con los recursos humanos. ¿Qué experiencia necesitan? ¿Cuál es la misión de esa faena? Y las tareas y responsabilidades específicas, ¿vale? Para eso, obviamente, hacemos un análisis de tareas, que es una supervisión constante también, tanto por parte de los compañeros como por parte de uno mismo, como por parte de los líderes. Y también el coach ejecutivo se pasea de vez en cuando, por la empresa para intentar aprender cómo funciona esa empresa por dentro. Pues realmente cuando hacemos el análisis de tareas, pues ya sabemos un poco cómo se está desarrollando o cómo se desarrolla el día a día dentro de la empresa, ¿vale? Y nada, básicamente eso es un poco, sí, eso es un poco sobre los perfiles que quería comentar. Oiga, se ha parado la cámara, un momento. ¿Ves? ¿Puede ser que se haya parado la cámara? La tuya puede ser que sí. Vale, un momento, la voy a tener y continuamos. Sí, no, justo acá había terminado de hablar del tema este, así que perfecto, porque paro la cámara. Uy, vaya, espera un momento, vamos a, si quieres puedes parar la grabación un momento que lo solucionemos y terminamos en cero. Bienvenidas de nuevo. Hemos tenido unos problemas informáticos, pero ya están solucionados. Entonces, Álvaro, nos estabas comentando que la evaluación 360, a partir de ahí lo que evalúas, de ahí cuál sería el siguiente paso. Vale, pues mira, te comento porque esto justamente es lo último y así cerramos bien un poco pues, cómo lo trabajamos, qué trabajamos y los pasitos un poco a seguir, ¿vale? Vale, pues cuando ya tienes a lo mejor este tipo de información como la evaluación 360 o el ADPT o las supervisiones o sobre todo también saber alinear los objetivos de la organización con los objetivos de los trabajadores, después de toda esta información interesante, ¿cómo trabajamos? ¿No? Es la pregunta. Pues solemos trabajar que hay una cosa que se llama gestión por objetivos, ¿no? Entonces solemos trabajar con objetivos. Cuando ya tenemos toda esta información, hay una cosa que a lo mejor ya, si los que nos escuchan son psicólogos, a lo mejor sabrán de lo que hablo, si no, no. Una cosa que llaman objetivos SMART o objetivos MARTE en español, que básicamente lo que quiere decir es que unos objetivos para que sean buenos objetivos tienen que ser motivadores, tienen que ser medibles en el tiempo, tienen que ser específicos, tienen que tener este tipo de características, ¿no? Cualquiera que pueda interesarle más puede buscarlo en internet porque es interesante, ya no solo para la empresa, sino para la vida real. Los objetivos SMART suelen ser bastante interesantes para saber si lo que te estás proponiendo está bien o tienes que darle un par de vueltas más, ¿vale? Entonces, con esta información, como te he dicho, hemos trabajado, toda esta información que hemos cogido, la hemos cogido por algo, ¿no? Hemos cogido perfiles competenciales, hemos cogido análisis de tareas, hemos cogido cómo te ven y cómo te ves, qué tipo de liderazgo tienes, los objetivos de la empresa, los valores. Entonces, cuando cogemos los perfiles competenciales o cogemos las tareas que hemos... Bueno, madre mía, creo que se acaba de pillar la cámara otra vez, ¿no? A ver, creo que sí. Madre mía, perdón. Bueno, pues como comentaba, básicamente utilizando los objetivos SMART, lo que hacemos es coger, por ejemplo, qué funciones la empresa quiere que cumpla X trabajador en particular, entonces hacemos como un escalado progresivo de, por ejemplo, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, cuáles son las competencias que tienes que adquirir. Ya no el qué consigues, sino el cómo lo consigues, cómo consigues esos objetivos que hemos propuesto. Si eres capaz de desarrollar bien a los demás, si eres capaz de comunicar de manera efectiva, si eres capaz de a lo mejor hacer que los trabajadores estén orientados a la faena, este tipo de pequeñas cosas de cómo trabajas más de qué consigues. Entonces, básicamente se van trabajando paso a paso de manera gradual y se haciendo un seguimiento con el tiempo. Entonces, el coach ejecutivo también lo que hace es un poco hacer una supervisión. Si, por ejemplo, hemos puesto una previsión de aquí a un año de conseguir unos objetivos, lo que vamos a hacer es ir viendo si poco a poco se van cumpliendo y guiar a las personas si tienen dudas, si les falta la motivación, si cualquier tipo de cosa también. Por ejemplo, haciendo una retribución variable de
por objetivos. Mira, pues si vamos consiguiendo este tipo de competencias o de objetivos, te vamos a pagar más de esta manera o de esta otra, tanto al trabajador como al directivo. Entonces, realmente es una manera bastante interesante que a mí me gusta mucho de trabajar así, porque realmente te das cuenta de que consigues la información necesaria. Y después de conseguir toda la información necesaria, vamos a ver, vamos a hacer una cosita, o sea, unos objetivos que realmente no tiene una dificultad porque ya está dentro del papel todo lo que tienes que hacer. Si realmente tienes duda, vas a tener en todos los momentos a alguien que te va a poder ayudar a cómo progresar o cómo ir al siguiente paso. Entonces, realmente es así un poco como trabajamos. Luego, realmente lo que te digo, se hacen revisiones, se mira a ver si a lo mejor tenemos que revisar los objetivos, se pueden ir cambiando, te vas adaptando un poco a las necesidades de la empresa. Incluso si realmente has ido consiguiendo los objetivos, la misma empresa se puede interesar más por en qué diferentes otros aspectos podríamos trabajar. Pero bueno, está bastante bien porque, como te digo, se van consiguiendo los objetivos y a la empresa le dejas muy claro lo que tienes que hacer para llegar donde quiere, porque muchas veces cuando llegas a la empresa es que ni siquiera entienden, obviamente, porque no se dedican a eso nos dedicamos nosotros. Entonces, les explicas cosas que para ti pueden ser obvias, pero es que para ellos no lo son. Igual que para ellos son obvias cosas de empresariales que a lo mejor para ti tampoco lo son. Pero es importante hacer como esta sinergia porque al final es un proceso donde todos aprendemos y todos nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas realmente para conseguir una empresa que funciona de manera más óptima. Pues muchas gracias, Álvaro. Me parece una ponencia muy interesante y que tiene muchos, a nivel práctico, es muy poderosa. Entonces, nada, agradecerte estos minutos y nos vamos viendo en otras entrevistas. Pues nada, que va, muchísimas gracias a ti, me ha parecido muy interesante y nada, gracias por tenerme aquí. Aquí. Hasta luego. Hasta luego.